Para leerte mejor, un programa sobre libros, escritores e investigadores. Hacemos este programa con Pablo Manzará en la cámara, la edición y en el resto de la magia para la televisión. Esto es Para leerte mejor, y así lo comenzamos. Esta noche en Para Leerte Mejor vamos a conversar con el licenciado Benito Carlos Aramayo sobre su libro Jujuy en el Bicentenario. Aramayo es licenciado en Economía, además de docente e investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU y forma parte del Instituto de Investigaciones Económicas que preside Julio Olivera. Gracias, Carlos, por venir. Este libro tuyo, Jujuy en el Bicentenario, fue editado en el 2009. ¿Cómo fue ese proceso? Es un libro que trata de ser un aporte cuando estaba en vísperas la República Argentina de celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Decidí, en un periodo bastante largo de preparación de archivos y de estructuración del libro, que tenía que hacer un esfuerzo en el año 2008 para tener listo el libro, como suele suceder con las editoriales que piden con tiempo suficiente. Para así adelantar. que el libro en realidad está terminado a fines del año 2008 y entregué el libro para la imprenta en enero o febrero del año 2009. Por eso se presenta en la Feria del Libro de mayo del año 2009. En la presentación del libro estuvieron algunos amigos muy importantes en el mundo de la economía, como el doctor Marcelo Lascano, asiduo visitante a Jujuy, sí, por el ciclo de conferencias del Consejo de Ciencias Económicas, y estuvo también Daniel Muchnik, que es un periodista económico importante que tiene la Argentina, y estuvo también el secretario general del Partido Comunista Revolucionario, Otto Vargas. Conmigo hicimos un panel en la Feria del Libro y allí dije de que este libro era una deuda que yo tenía primero con el pueblo de Jujuy y después también era una deuda que tenía conmigo mismo, porque había trabajado durante muchos años en la investigación, en la docencia. Yo hace 25 años prácticamente soy profesor titular de economía política en la Facultad de Humanidades. La titularidad en realidad de hace aproximadamente 6 años, antes era profesor adjunto, y había tenido una experiencia de colaboración con el movimiento obrero, particularmente con la CGT de los años 1988 y con el Frente de Gremios Estatales de aquella época, y me había permitido acumular una cantidad de información y de archivos, tanto de documentos como de fotografías, que
las tenía siempre ahí esperando la oportunidad para sistematizar, como suele hacerse cuando uno Una de las elabora. características de este libro es la cantidad de documentos, de fotos, hay imágenes, cuadros, pero además hay poesías de Serpa, de Gropa. Sí. Bueno, ha sido el esfuerzo de elaboración. Había que ordenar 20 años de acumulación de archivos, y siempre lo más difícil es qué es lo que se pone y qué es lo que no se pone. Claro. Y la elección de los capítulos de cada uno de lo que va a contener un libro. Bueno, el libro tiene una parte histórica, donde rescato particularmente el rol de los pueblos originarios en la economía previa a la conquista española, porque los originarios fueron grandes productores de lo que hoy consume la humanidad, empezando por el maíz, la papa, para dar dos ejemplos de lo que aquí se tenía como economía de producción. Además eran unos excelentes ingenieros de la irrigación, conocían la climatología. Bueno, el libro arranca destacando eso. Por el diciendo, principio, digamos. Exacto, que tenemos que estar orgullosos los jujeños de la economía que tenían nuestros antepasados originarios. Y posteriormente voy a la parte de cómo la contradicción entre las masas originarias y los criollos pobres, y algunos patriotas, inclusive algunos españoles con la corona española, llevó, después de la derrota de Túpac Amaru, a abrir el camino de la independencia nacional con la Revolución de Mayo de 1810. Y un análisis crítico de por qué la Revolución de Mayo no resolvió una de las dos tareas que tenía propuesta. Una, la tarea independentista, la resolvimos en julio de 1816. Y la tarea democrática agraria, que era la tarea que hombres como Belgrano, que se habían educado en la escuela fisiócrata y clásica, tenían claro de que para poder hacer un gran país había que desarrollar la producción agropecuaria, la industria, el comercio, la navegación, y todas esas ideas están plasmadas en el libro, viendo cómo el plan de operaciones de Mariano Moreno, que en realidad tenía como guionista a Manuel Belgrano, fue una frustración para el pueblo argentino y para quienes habían combatido en la guerra de la independencia, porque esa tarea hasta el día de hoy no se ha resuelto, la tarea democrática agraria. Bueno, esto es lo que he puesto en el libro, y después cómo fue el avance en una época donde el capitalismo de libre concurrencia se transformó en capitalismo monopólico y de expansión imperialista, y cómo el capital que llegó a Jujuy, inglés en primer lugar, fue transformando la estructura económica de la provincia de Jujuy, y pasamos de ser una economía pastoril de tránsito comercial a ser una agroindustria azucarera. Ese proceso está explicado, el surgimiento de los ingenios, quiénes eran los propietarios, de capital imperialista en el caso de los ingleses para el ingenio La Esperanza, pero también en el caso de Ledesma estuvieron los franceses, el Banco francés, estuvieron también en el caso del ingenio La Mendieta los alemanes, es decir, la presencia de ese capital, que era un fenómeno mundial, ¿no?, de expansión del capital a partir de que ya no se limitaban a exportar productos, sino que empezaba una etapa de exportación de capitales al mundo. Y eso es lo que está descrito en un capítulo del libro, con detalle, para mostrar cómo Jujuy se transformó a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, y cómo fue el contexto, porque el libro lleva como subtítulo el contexto y la historia de las luchas sociales que hubo en todo este periodo, desde la época que llegaron los españoles hasta la época contemporánea sería. Bueno, este libro, la verdad que ha sido una sorpresa para los editores y para mí mismo, la manera como se ha vendido. Está casi agotado. Carlos, este libro te ha traído muchas satisfacciones, evidentemente, y además un reconocimiento a nivel nacional y también a nivel internacional, que vienen de la mano de Julio Olivera. Contanos un poquito más sobre eso. En el curso del año pasado,
en una fecha que además es importante para los jujeños, el 6 de agosto del año pasado, el doctor Julio Olivera, al que hacías mención, que fue 2 veces candidato a Premio Nobel de Economía, y es miembro de la Real Academia Sueca, de los que eligen los premios Nobel de Economía, y él participó en la selección de 4 premios Nobel de Economía. Actualmente, el profesor Olivera, que fue mi profesor en la Universidad de Buenos Aires, me invitó a comienzos del año pasado a ser integrante de su equipo de investigadores. Por eso pertenezco al Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Esto para mí es el mayor reconocimiento y el mayor honor, tratándose nada menos que del profesor Julio Olivera, que es uno de los teóricos de la economía mundial más importantes, porque es uno de los que han elaborado la teoría de que la inflación no es solamente un problema monetario, sino que es fundamentalmente un problema que tiene que ver con la estructura económica, es decir, la teoría estructuralista de la inflación. Jujuy en el Bicentenario, contextos y las luchas que se han dado, está mirado con un enfoque, la historia de Jujuy está mirada con un enfoque marxista. ¿Qué es lo que permite ese enfoque? Bueno, en realidad el método se corresponde con lo que en la ciencia se conoce como el materialismo histórico. Desde ya esto es una teoría que fundó Carlos Marx, porque su visión de la historia tenía que ver con la historia de la lucha de clase. Es decir, que para Marx lo primero que hay que estudiar cuando uno quiere comprender una determinada época en la historia de la humanidad es cómo se produce. A partir de cómo se produce, qué instrumentos de trabajo hay para producir y cuáles son las clases sociales que intervienen en el proceso de producción, se puede entender después de que se conoce cómo se produce, se puede comprender cómo es el Estado, cómo es la legislación, cómo se imparte justicia, cómo es el arte, cómo es la religión, cómo son las otras formas de expresiones, digamos, de la humanidad, sí. Pero que la base de todo esto está en estudiar profundamente el cómo se produce, porque la economía política es una ciencia social e histórica que estudia las leyes que rigen la producción y la distribución de los bienes, porque los hombres necesitamos consumir bienes materiales y espirituales, y por lo tanto, si uno tiene este método y este tipo de enfoque de la economía política, puede hacer este tipo de elaboraciones que a partir de estudiar profundamente cómo fueron las relaciones sociales de producción, para empezar desde la época previa a la llegada de la conquista, porque habían relaciones de producción que se correspondían con la comunidad primitiva fundamentalmente, y después se estudia el feudalismo que trajeron los españoles, que es lo que está puesto en el libro, de qué maneras se expresó la feudalidad en América, y después el desarrollo capitalista que tuvo la provincia de Jujuy a partir del capital extranjero que viene a radicarse a la provincia de Jujuy. Este es el método, es decir, a partir de conocer esto se puede conocer también el mundo de la expresión política, porque sobre una determinada base estructural de la economía se corresponde una determinada composición de clases de la sociedad. Y entonces vos podés decir que hoy Jujuy es predominantemente una sociedad y una economía capitalista, donde existen resabios semifeudales. Desde ya existen esos resabios semifeudales porque, por ejemplo, no hemos resuelto hasta el día de hoy la democratización de la tierra. No puede ser que en Jujuy, como está puesto en el libro, todavía existan pastajeros en la provincia de Jujuy. Es decir, campesinos que son pequeños ganaderos que pagan la renta de la tierra con especies, es decir, con una vaca, con un ternero, con 2 chanchos. Eso es relaciones de producción de tipo semifeudal. Entonces, esta estructura económica es la que permite comprender cómo es el comportamiento de la política. Porque si esta estructura que está dada hoy, caracterizada en Jujuy por ser una estructura monopólica, de grandes propietarios terratenientes,
que tienen 6 nombres que empiezan por los ingenios y terminan con 2 o 3 particulares, son dueños de lo que en la Dirección de Catastro de la provincia de Jujuy concentran el 45% de la evaluación fiscal inmobiliaria rural. En una estructura como esta, y con muy pocas industrias en la provincia de Jujuy, tenemos una determinada estructura productiva y tenemos una determinada estructura ocupacional. Entonces el libro trata de mostrar que la estructura productiva altamente concentrada, monopólica y de grandes latifundios, determina el tipo de sociedad en la que vivimos. Y esa historia es la que está hecha paso a paso, en un recuento, y tomada, después hay un capítulo especial dedicado a lo que fueron las grandes luchas de los trabajadores estatales en la época en la que caían gobernadores. A lo largo de la historia, ¿cómo fue el rol del Estado en la provincia de Jujuy y antes, que cuando no era provincia? Bueno, el Estado colonial era un Estado donde se subordinaba, ¿no? El gobierno de la República, lo que era el virreinato del Río de la Plata, era un gobierno que se expresaba a través de los cabildos, y existían los virreyes, y por lo tanto eso estaba subordinado absolutamente a la metrópoli que era España. Entonces el Estado era un Estado colonial con dominación del rey, y las estructuras políticas se correspondían con esta relación colonial. Cuando se produce la Revolución de Mayo, teníamos la posibilidad de inaugurar la República en la Argentina. No fue así, porque tuvimos casi 50 años de guerra civil. Además, la guerra de la independencia duró 15 años. Y después de la guerra de la independencia estuvimos 40 años más en guerra interna, porque no se terminaba de acordar el tipo de país que iba a ser la Argentina. Cómo iba a ser la relación entre el puerto y el interior, cómo iba a resolver el problema el federalismo, si íbamos a ser un país unitario o federal. Y entonces el Estado que se organiza a nivel nacional es un Estado que formalmente es federal, pero en los hechos se fue demostrando a lo largo de los años que tiene un enorme centralismo unitario. En la provincia de Jujuy el Estado fue más o menos parecido a cómo fue el Estado nacional, con la diferencia particular de una provincia de Jujuy que es marginal desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista productivo. Entonces aquí lo que ha habido es una correspondencia entre el poder económico y el poder político del Estado. Ese hecho de relación entre los que eran dueños de los ingenios, el control de la legislatura de la provincia, la imposición de gobernadores, fue prácticamente así hasta la llegada del peronismo, porque es el peronismo en el año 1946 el que va a hacer un cambio muy importante en las relaciones entre lo que era la base económica y lo que era el aparato del Estado. Antes habían habido algunos que denunciaban de que el Estado era usado por los dueños de los ingenios y de las mineras para sus propios beneficios e intereses. Hubo 2 que vale la pena mencionar. Uno fue un radical irigoyenista, que fue Tanco, y el otro fue un interventor de la provincia, González Giramain, que vino aquí y estuvo apenas 3 meses, y en 3 meses pudo demostrar de que el Estado era usado por los grandes sectores empresariales y terratenientes para su propio beneficio, y que no permitían que nadie se inmiscuya en la vida de sus empresas, y menos nadie los obligaba a cumplir con la legislación laboral que estaba vigente. Bueno, esto cambia en el año 46, porque el peronismo desde el 46 al 55 expresa lo que sería el respeto por los derechos laborales. Por eso el general Perón se gana el corazón de millones de trabajadores, y a partir de ahí el sector empresarial de gran poder económico, monopólico y terrateniente, tiene que aceptar ciertas reglas de juego que no hacían
antes, es decir, hasta el año 46. Bueno, esto con la caída de Perón fue un cambio muy importante, porque quienes vinieron después, se puede decir que, salvo el periodo breve del 73 al 75, ¿no?, donde hay un gobierno nuevamente, después de que termina la proscripción de Perón y se puede hacer un gobierno democrático con las elecciones del 73, hay algo parecido, muy parecido pero muy desteñido, de tratar de que el Estado no sea patrimonio de estos sectores monopólicos. Esto se expresa en una ley muy importante que sancionó el ingeniero Snopeck en agosto del año 1973, que es la Ley de Expropiación de Tierra con fines de utilidad pública, la Ley 3108 creo que es. Bueno, pero después del ingeniero Snopeck, entiendo yo, lo he dicho en el libro, el peronismo sufrió una metamorfosis. Todo lo que habían sido las leyes más avanzadas del gobierno del periodo 46-55 fueron derogadas en los últimos 15 años. Los 90. La ley de vivienda, la ley de salud para los trabajadores, y tampoco se tuvo una actitud de diferenciar los intereses del Estado de los intereses de las grandes corporaciones económicas, empresariales, sean azucareras, mineras, petroleras, etcétera, etcétera. Bueno, por lo tanto, la relación entre la base económica y la política hoy se expresa a través del partido que gobierna. Y el partido que gobierna hace 30 años. Bueno, ellos son los que tienen que ver de qué manera en estos 30 años de democracia que hemos tenido ha habido un uso del Estado por parte de los sectores concentrados, como se dice ahora, de la economía, o ha habido un intento por modificar lo que nos dejó la dictadura. Entiendo yo que no ha habido ninguna política seria de modificación de la estructura productiva de la provincia de Jujuy para que no tengamos la estructura ocupacional que tenemos el día de hoy. Somos una provincia que tiene muy pocos trabajadores en la actividad privada, 52.000, 53.000 trabajadores en la actividad privada, deben haber unos 25.000 que están en negro, es decir, que no aportan a la seguridad social. Tenemos aproximadamente, algunos dicen 65.000 empleados públicos y otros dicen 75.000. Eso algún día alguien tendrá que blanquear la cifra real. Un número exacto. Pero después tenemos 120.000 desocupados. Ahora, esos 120.000 desocupados, la mitad aproximadamente son familias que reciben asignación universal por hijo. Y la otra mitad reciben algún tipo de subsidios a la desocupación. Bueno, esta estructura ocupacional se corresponde con la estructura productiva. Si no hay un cambio drástico en la estructura productiva de la provincia de Jujuy, como por ejemplo usar la totalidad de las tierras aptas para la agricultura, la ganadería, para la forestación, si no existe la recreación del Banco de la provincia de Jujuy como banca de fomento para incentivar, ¿no?, a la pequeña y mediana empresa que produzca empleo genuino como pequeña y mediana empresa, que es donde se acumula la cantidad de trabajo en la actividad privada, no en la gran empresa, y además la proporción de capital que se necesita para crear un puesto de trabajo en una pyme es mucho menor de lo que se necesita para crear un empleo en una gran empresa. Esto es lo que hay que discutir y el libro ha sido la manera como he intentado mostrarle al pueblo de Jujuy de que si no se modifica esta estructura productiva, estamos condenados a ver dentro de 10 o 15 años, cuando la provincia de Jujuy llegue al 1.000.000 de habitantes, una estructura ocupacional agravada respecto de lo que hoy tenemos. Es decir, que vamos a tener no más empleo productivo, sino más desocupación. Para Jujuy en el Bicentenario hay un trabajo, evidentemente hay un trabajo estadístico muy fuerte. Sí. ¿Cómo fue esa elaboración, teniendo en cuenta la complejidad de la cuestión de las estadísticas en Jujuy específicamente? Bueno, lo que había sucedido en el año 2008 es que se publicó un estudio sobre evolución del Producto Bruto Geográfico, así se llama el Producto Bruto
de una provincia, de lo que había sido interrumpido en el cálculo de Producto Bruto en el año 2003. Es decir, nos encontramos en el año 2008 que la CEPAL, en ese momento la Secretaría de Ingresos Públicos y la Universidad de Jujuy hicieron un trabajo para actualizar las cifras estadísticas del Producto Bruto desde el año 2003 al año 2008. Yo tomé esto como base porque es la estadística más seria disponible que había sobre la evolución del Producto Bruto, y sobre esa base hay un capítulo muy técnico, muy de economistas que tienen que hacer este tipo de formalizaciones. Algunas son encuadros estadísticos, otras son formalizaciones matemáticas, que son parte del oficio, ¿no?, de la economía política. Y ahí hemos mostrado cómo hay un problema, por ejemplo, muy serio, que también es parte de lo que tenemos que modificar, que la generación de riqueza en la provincia de Jujuy, la que es más importante, como es la producción de azúcar, la producción minera, o la producción de cemento, o la producción de papel, la mayor parte de los ingresos que generan estas actividades no se gastan en la provincia de Jujuy. Es decir, que no queda en el circuito del mercado local, sino que sale afuera de la provincia, va al centro del país o se va al extranjero. Bueno, esto lo he mostrado con cuadros de cuántos impuestos no se llevan de la provincia. Por ejemplo, la nación argentina, a través del llamado régimen de coparticipación federal, que en realidad es un régimen unitario, no federal, y cuánto dejan en la provincia de Jujuy. Y ahí he demostrado la insignificancia de lo que es la tributación de estas grandes empresas en la provincia de Jujuy. No puede ser que nosotros seamos una provincia, la peor en ese sentido nacionalmente, que tiene una dependencia absoluta de un 92% de lo que es el gasto público provincial respecto de lo que manda el Tesoro Nacional. Y apenas tenemos una recaudación que cubre el 8%, a veces ha llegado a cubrir el 9%, el 10%, el 11% de lo que es el gasto público provincial. Esto es otra deformación estructural que nos hace ser sumamente dependientes de las decisiones políticas del gobierno nacional. Muchísimas gracias por venir a Para Leerte Mejor. El agradecido como siempre soy yo, Ari.